Hola, muy buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, vamos a empezar, aunque nos falta un compañero de mesa. Ha muerto en el camino. Está en la intentona llegando, pero hemos decidido que podemos empezar y él se nos unirá un poco más tarde, David Castillo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo, a todos y todas por estar aquí esta tarde, ya de verano. También muchas gracias a Casa del Libro. Nuestros vínculos son ya muy estrechos, hacemos muchas presentaciones aquí, que es la sala más bonita de Barcelona prácticamente para hacer presentaciones. Y por supuesto agradezco a mis compañeros de mesa, a Mario Sabán, a David, que su presencia nos acompaña, aunque no su presencia invisible de momento, que presentarán el libro, y a Manuel Almendro, autor del libro. Yo los voy a presentar muy brevemente y trataré de ser yo también a sí mismo breve, porque a veces tengo tendencia a enrollarme, y como tenemos tres ponentes muy buenos, hoy voy a ser muy escueto, prometo. Bueno, Mario, que es quien abrirá primero, tendrá el primer turno de palabra. Él es, no quería que lo dijera, pero yo sí lo voy a decir, es doctor, tiene 5 doctorados. Yo ya he perdido la cuenta, aquí me he puesto filosofía, historia, antropología, psicología y ¿qué más? Y teología. Y teología. Es autor de diversos libros, de múltiples libros, y con Cairós, concretamente, hace un par de años, ¿no? O un poco más, quizás ya publicamos un libro de la Cábala, que es un libro sensacional sobre la tradición mística. De hecho, él es un renombrado maestro de la tradición hebraica y de Cábala, pero ha publicado además otros libros, El judaísmo de Jesús, etcétera. No voy a hacer yo los currículums aquí extensos, simplemente mostrar la valencia de Mario. Bueno, a David, que no lo tenemos aquí, pero así ya lo presento y cuando llegue ya se puede incorporar directamente a la charla. Él es escritor, poeta, periodista, tiene también una larga trayectoria desde ya los movimientos contraculturales de la Barcelona de los años 70, pero también director de revistas, profesor en la Universidad Autónoma, y además él ha recibido premios literarios como poeta, como novelista y como crítico literario. Él es autor de libros como Sin mirar atrás, El cielo del infierno o Game Over. Bueno, y finalmente tengo que presentar a Manuel, el autor, y además de autor, buen amigo. Que eso también me honra mucho decir que estamos aquí entre amigos. Mario también, nos conocemos ya desde hace algunos años, con Manuel todavía más. En Cairós le hemos publicado, yo creo que el reincidente de 1, 2, 3, 4, es el 5º libro que publicamos de Manuel en Cairós. Por lo tanto, ya tenemos una larga trayectoria desde aquella psicología y psicoterapia transpersonal. Luego hicimos, ¿cómo era?, la conciencia transpersonal, qué es la curación, chamanismo, en fin. Y ahora el que hoy nos une, el laberinto de la ayahuasca. En teoría, y aquí yo ya los he presentado los tres, y ahora mi minuto de gloria, antes de dar el micro, este libro tenía que ser, o así me lo prometió Manuel, una revisión, una simple revisión de un librito, no sé si está ahí, pero que es uno de los últimos que publicamos de él, que se llama El chamanismo. Es un libro bastante breve sobre el fenómeno chamánico. Y me dijo: Agustín, me gustaría hacer algún cambio, ponerlo al día, añadir más información. Además, ahora hay el tema de la ayahuasca. Yo digo, por supuesto, hoy en día además esto no es tan complicado. Bueno, pues lo que era aquel librito, con el tiempo se convirtió en este libro de casi 650 páginas y se ha convertido, yo creo, en un libro de referencia. Acaba siendo un libro que nos cuenta el estado de la cuestión acerca del tema de chamanismo, de la ayahuasca y de las medicinas tradicionales indígenas en general. Yo no voy a explayarme mucho más. Sí que tengo que comentar que este año en Cairós hemos publicado ya 3 libros sobre la temática. Y cada uno tiene un enfoque o una aportación distinta. No hay convergencia entre los 3, aunque puntos en común, entre Raymond Pla o Josep María Ferigla o ahora Manuel Almendro, pero también hay divergencias y hay polémicas, y eso es interesante. El editor simplemente tiene que poner ahí, amplificar y poner a l'abast de tothom, que se dice, de los lectores, los libros, para que cada uno
extraiga ahí sus conclusiones y sus reflexiones. Pues muchas gracias de nuevo y yo ya cedo la palabra a Mario. Adelante, Mario, con la presentación. Y luego ya se nos unirá David, si es que llega a tiempo. Bueno, yo pensé que el editor iba a hablar un poco más, ya me estaba relajando, estaba tranquilo y veo que no me pude relajar demasiado. Primero agradecer a todos los presentes, muchas gracias por haber venido. En realidad estoy emocionado, pero no tan nervioso como cuando Manuel Almendro estaba en mi tribunal de tesis. Esa es la verdad. Digamos, tenerlo al lado al doctor Almendro es mucho más tranquilo que tenerlo enfrente. Y luego también está el doctor Galifa, no sé si lo has visto, no. El doctor Galifa también, que estaba en el tribunal de tesis, también está ahí. Me siento mucho más relajado, la verdad, que esté el doctor Galifa ahí y el doctor Almendro aquí. Yo lo primero que voy a hacer, además de un agradecimiento al doctor Almendro por invitarme al libro, es que en realidad pienso que nosotros somos como infiltrados del mundo académico. Nosotros creo que, como decía Lacan, en la universidad no hay investigación, la investigación se hace afuera. Y en realidad yo me siento muy identificado con el doctor Almendro porque su investigación la hizo en el Amazonas y no la hizo en el marco, digamos, de la estructura universitaria. Y nos validamos dentro de lo académico, con lo cual por eso digo que un poco somos como infiltrados dentro del mundo académico. Es como una relación muy extraña con la universidad, ¿no? Porque es como herejes que se están filtrando en el Santo Oficio de la Inquisición. En consecuencia, a mí lo que me gustó del trabajo es que realmente está mezclado el conocimiento y la experiencia. Y realmente en este trabajo hay mucha experiencia, cosa que realmente yo agradezco profundamente, porque es un trabajo de campo, son muchísimos años de investigación. Y este libro, eso es lo que demuestra, los años de investigación que hay aquí. Con lo cual, aunque tiene 650 páginas, como dijo aquí nuestro amigo Agustín, el libro se lee muy rápidamente. Y no lo digo para vender el libro, la verdad. No me dijo Agustín, di algo para vender el libro, sino porque realmente se lee realmente muy rápidamente y es muy interesante. Yo creo que el libro tiene varios conjuntos. Ahora que estoy un poco así invadido por la matemática, entonces voy a hablar de 3 conjuntos, un poco infinitos cada uno de los 3, pero creo que el ayahuasca es como, aparentemente para mí, claro, esto es muy subjetivo, es en realidad como una especie de excusa. Porque en realidad, más allá de la ayahuasca, está toda la medicina tradicional indígena, de alguna forma, porque esta obra hace un conjunto mayor que la ayahuasca, toda la medicina tradicional, y luego un conjunto mayor, creo que tiene el libro, que es el sentido existencial del sujeto. Es decir, la gran crisis existencial. Por lo tanto, yo creo que este libro se puede analizar en tres grandes dimensiones. La crisis existencial del sujeto, qué nos aporta la medicina indígena y luego la ayahuasca. Quiere decir que si alguien en esta obra quiere encontrar la ayahuasca directamente, va a tener que transitar varias páginas hasta llegar a la ayahuasca y creo que todavía lo hace merecedor el libro, a mi modo de ver, de mayor valor, porque no habla solamente de la ayahuasca, sino que habla del conjunto de toda la medicina indígena y por lo tanto uno tiene mucha información de la medicina indígena de manera integral. Y lo que me resulta también y que me llama la atención es que de alguna manera este libro tiene muchísimos puntos autobiográficos. Yo no sé si el autor fue consciente o no de la autobiografía que hay aquí, pero queda claro que aparece hasta el doctor Almendro niño, que no era niño, no era doctor cuando era niño, pero él dice, yo no entiendo, dice, cuando yo en el televisor veía que siempre los indios perdían la batalla, claro, contra los yanquis los indios siempre perdían, y entonces yo quiero recuperar, decía, la imagen del indígena, y se fue a recuperar la imagen del indígena, con lo cual yo creo que ya viene desde niño la idea de ver qué sabiduría tienen los indígenas. Así que la primera cuestión es una crítica que se ve dentro del libro al racionalismo moderno, crítica que ya viene hace 20, 30 años, que no creo que sea de ahora la crítica, pero de alguna forma el doctor Almendro toma la crítica a este racionalismo que de alguna manera nos ha llevado a una medicina sospechosa unida al mercantilismo de los laboratorios. Quiere decir que se abre entre la medicina indígena una serie de producciones, de productos que en realidad no están en el mercado y que todavía no son bien recibidos dentro del mercado, y así la ayahuasca es uno de ellos. Y así como en el extremo occidental tenemos
una industria de laboratorios, que es la hipermercantilización. A mí me gusta que él habla de dos palabras en esta obra, que es hipermercantilización y McDonaldización. Me gusta la McDonaldización, creo que es un verbo que yo no lo conocía, seguramente se agregará a la Real Academia en breve, y la McDonaldización de la medicina. Quiere decir que hay, digamos, un extremo y por el otro lado el otro extremo. Y el otro extremo también me llama realmente la atención porque el otro extremo es el abuso de las sustancias. Es decir, lo que sucedió sobre todo en la Barcelona de la década del 80, pero que bueno, fue a nivel mundial, que yo entiendo que es el otro extremo. Y en el otro extremo también está el no control de aquellos que en la crisis existencial terminan con las sustancias. Con lo cual yo creo que la obra es en este sentido como muy equilibrada, porque hay una doble crítica a ambos extremos. Es decir, hay una crítica al extremo de la hipermercantilización de los laboratorios, pero al mismo tiempo de que si no hay control de alguna forma de estas sustancias y de no hay un control clínico, terapéutico de estas sustancias, en realidad el otro extremo también se vuelve peligroso, como varias partes del libro, no ha citado nombres, pero imagino que los debe tener, cuando él dijo, en mi generación hemos sufrido muchos muertos por las sustancias, por el descontrol de las sustancias. Por lo tanto, entre el descontrol de las sustancias de un lado y la hipermercantilización del otro, queda en el medio una cuestión no resuelta que de alguna forma, a mi modo de ver, es el sustrato de toda la obra. Y es el problema del sentido existencial. O, de alguna forma, diríamos, y de alguna forma también lo trata también en el libro, los casos clínicos que se aparecen permanentemente de desesperación existencial. Yo creo que lo llamaría desesperación existencial. Y por ese motivo, yo creo que aquí, claro que yo no soy un experto, me queda claro, no solo en el tema de consumo, sino con respecto al chamanismo, me queda claro que cuando yo estaba leyendo todo el proceso de la vida chamánica, me resultaba muy curioso que prácticamente era el proceso que yo he vivido dentro de la Kabbalah. Quiere decir que el proceso dentro de la Kabbalah es muy parecido al proceso, de alguna forma, de esta vida chamánica. Me gusta mucho la idea de que la vía iluminativa, que sería como el final, en el árbol de la vida nosotros lo llamamos Keter, que la vía iluminativa, en el abuso de las sustancias, se salte de alguna forma la vía purgativa, es decir, el trabajo con la sombra. Y claro, cuando entonces aparece la ayahuasca y estas sustancias, la sombra se magnifica. Por lo tanto, me parece como muy prudente el libro de que lo que nos está tratando de llevar, nos está tratando de conducir, es a que la vía purgativa, donde todo ese, en la Cábala lo llamamos Satán, pero de alguna forma aquí se le llama las profundidades del inconsciente o las oscuridades, no aparezcan de un modo descontrolado cuando se consume la ayahuasca. Quiere decir que habría una madurez en la espera de los tiempos, es decir, una cierta espera, como en la Cábala decimos, después de los 40 años la persona está capacitada para realmente entrar de alguna manera en los misterios. Y por lo tanto, claro, aquí hay todo un debate que podría aparecer entre la desesperación existencial que aparece en gente muy joven. Y que por lo tanto, ¿qué se hace con la gente muy joven que ya tiene contacto con la oscuridad? Entendiendo de que es una sombra que no puede ser de alguna forma organizada, ni coordinada, ni administrada. Entonces, claro, en ese limbo de la oscuridad habría que tener una formación terapéutica de maestros que puedan acompañar en el control de la posibilidad de que la persona tenga alguna orientación. Yo creo que las espiritualidades van a tener que asumir un rol importante dentro de la psicología y cada vez van a asumirlas más, porque las espiritualidades sí tienen a través de los siglos una formación de contención frente a la sombra. Es decir, si de alguna manera queda claro en el sufismo, en la cábala, en el chamanismo, todas operan con la sombra y todas tienden a reconciliarse con esa sombra. Y por lo tanto tienen experiencia de alguna forma estas sabidurías para poder administrar la sombra. Por lo tanto, yo creo que es muy importante esta obra porque es altamente moderada en el sentido de decir, lamentablemente hay formas rápidas, que en cierto modo son egoicas, de acceder a la sustancia para tener la experiencia y luego cuando se tiene la experiencia no se sabe administrar qué ha sucedido ahí. Es decir, no se puede ir a la experiencia
amplificar la sombra y no saber luego qué hacer con la sombra. Y por lo tanto yo entiendo que el libro es un libro moderado y un libro que además deja diferentes teorías dentro de la estructura, porque hay las teorías que de alguna forma todavía no probadas de si el ayahuasca puede controlar el cáncer, por ejemplo. Hay una investigación, se presentan en la obra varias tesis doctorales en pequeñas páginas, en pequeñas dosis, donde se habla la ayahuasca en relación con un cierto tipo de enfermedad, la ayahuasca con relación a la depresión y la ayahuasca cómo puede ayudar. Y sobre todo la ayahuasca como una sustancia que haga que se rompan las dependencias de otras sustancias, con lo cual esto también es bastante interesante. Pero todo esto de alguna manera entra como el concepto de duda, porque al final son porcentajes de investigación, tesis doctorales que se presentan dentro del libro. Me parece importante señalar la parte final de la obra, porque la parte final se cita a Bernard d'Espagnat, al físico cuántico, donde de alguna manera se habla de esta nueva tendencia de hace unos 20 años, de que la conciencia y la ciencia van por un camino cada vez más cercano. Y por lo tanto que en realidad la ciencia racional newtoniana del viejo paradigma ya se está de alguna manera viniendo abajo, y por lo tanto de alguna forma el paradigma que lo está reemplazando es el paradigma espiritual, que la psicología rápidamente tiene que tratar de incorporar de alguna forma, porque incorporando esto de algún modo indudablemente se le va a dar un soporte a la cuestión del vacío existencial. En palabras del doctor Almendro, se habla del inframundo, a lo que nosotros llamamos dentro de la cábala lo satánico, el inframundo o aquel inconsciente donde sale permanentemente ese nivel de oscuridad en forma permanente y que no se sabe qué hacer con este nivel de oscuridad. A mí me gustaría citar, voy a leer un párrafo nada más, una entrevista a Jacques Mavit, que está incorporada en la obra, y dice Mavit: la idea básica, habla sobre las adicciones, es que un adicto es una persona que busca muchas veces, la mayor parte del tiempo de forma inconsciente, hacer su propia iniciación. Busca iniciarse, busca entrar en ese mundo espiritual para resolver su problema existencial, su sufrimiento, pero el adicto lo hace sin guía y en malas condiciones, en forma caótica y desordenada. Y luego, en lugar de liberarse, acaba en el infierno. Yo, particularmente, no creo que sea solamente el adicto. Yo creo que todo el mundo está buscando su sentido en esta existencia, solamente que el adicto encuentra la desesperación más rápidamente, y los que nosotros nos llamamos como normales, lo que hacemos es anestesiar esa desesperación dentro del materialismo económico del sistema. Y por lo tanto, en realidad, el sistema nos permite anestesiarnos. No está mal anestesiarnos, pero la desesperación sigue existiendo, con lo cual la desesperación no se termina. Indudablemente, seguramente el adicto lo que le sucede es que la desesperación la tiene mucho más rápida que el resto de los supuestos normales, que lo que tratamos de hacer es manipular estas contradicciones o manipular ese sinsentido existencial. En definitiva, la obra a mí me parece muy esperanzadora. Todas las obras del doctor Almendro son esperanzadoras porque dan una cierta base al final de lo que es, yo creo que lo va a explicar él, no lo voy a explicar yo esta parte, el proceso oxigeme, que es el proceso de que estas técnicas espirituales hayan entrado en la psicología y de alguna manera permitan que esta terapéutica pueda otorgar finalmente el sentido de la vida de una persona de manera controlada y sin desesperación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por tu elocuencia y profundidad. Bueno, ahora doy la palabra a David, que finalmente... Que vengo de otra presentación. De otra presentación, haciendo bolos en verano. Y adelante, David. Y los 200 metros por la Rambla Cataluña, porque la otra era en Plaza Cataluña, o sea que... me dijo Manolo, no, que está aquí cerca, ¿no? Bueno, llego justo en el momento que te han dicho 2 o 3 veces doctor Almendro. Para nosotros el doctor Almendro es Manolo Almen, y para los más veteranos Almen TNT, que fue uno de los grandes personajes de
de los años aquellos de lo que se ha llamado la transición. Cuando apareció el punk en Inglaterra, algunos tuvimos la sensación de que ya habíamos oído otros grupos, Dr. Feelgood, por ejemplo, que habían ido más allá que los Pistols o que los Clash. Pues cuando apareció el punk local, que fue también muy pronto, en el 77 o en el 78, nosotros ya habíamos sentido esos cantos de la conmoción, del delirio, en otros cantantes de aquí y además en cantantes del underground. A pesar de que los discos, siempre se lo explico a él, siempre me repito, porque ya estamos viejetes, el disco Ya nadie cree en la revolución, ya sé que es una cosa técnica del libro, pero quiero explicar un poco al personaje porque además está relacionado con el libro. El disco Ya nadie cree en la revolución, que tiene unos primeros versos que dice Ya nadie cree en la revolución, la venden de rebajas en el Corte Inglés. El disco lo compré en el Corte Inglés, en la sección, una sección que había de saldos de libros, donde había editoriales de esas que se hundían. Como Kairos, como la editorial de poesía de la Regaz, que estuvo allí saldada, y como los discos de Polydor, de Eric Clapton y de Cream y de tantos otros. O sea que son momentos de transición y también nuestra cultura y nuestro mundo editorial es un mundo de naufragios. O sea que vosotros los habéis superado y todavía estáis editando, y está muy bien que editéis, y además que editéis este tipo de libros, porque a pesar de todo la cuestión científica que hay detrás, interrogué en una entrevista a Manolo con todos los fantasmas de las cosas que no veía y sí que veía, y él insistía en determinados puntos sobre lo que debía de quedar claro. Ahora, para hacer la presentación, no he querido ir por estos derroteros, porque sabía también que vosotros, que sois especialistas en el tema, haríais explicaciones más técnicas, y lo que quiero recalcar es que el laberinto de la ayahuasca, como me pasó con chamanismo, realmente el que me interesó es como un libro de narrativa, no como un libro de ficción, porque también a algunos que nos interesa hoy la ficción es casi la no ficción. Nos interesa que nos expliquen historias, pero no que nos expliquen cuentos chinos, no que nos vengan y nos expliquen una novela. Puede estar en formato novela, pero casi que todo ese lector de novela se ha ido a las series, que ahí ya el personaje ya te lo sacan de esos de gimnasio, esos tíos que tienen esos pectorales y esas tías tan estupendas y todo eso, pero otros buscamos otro tipo de entretenimiento. Y Manuel Almendro, de la misma manera que nos entretuvo mucho en su época musical, en su época como ensayista, nunca te he tenido que venir a ver como doctor, afortunadamente, sí como comensal, porque Manolo también es un gran cocinero. Es un libro que es como un cuaderno de bitácora de lo que ha sucedido en su vida y cómo lo ha movido. Diríamos que si este libro, las investigaciones del libro parten precisamente del mundo de la contracultura de Barcelona y lo que sucedió con ella, de lo que sucedió con nosotros, que es como si hubiéramos ido a Vietnam y quedaron los que quedaron. No sé, no he calculado nunca, pero deberíamos estar pues como la mitad, ¿no? Este intento de ayudar a alguno de sus compañeros es lo que hizo a Manolo entrar en estos territorios de investigación, de la misma manera que cuando entraste ya seriamente a investigar determinadas terapias que explicabas en el libro Chamanismo, tenía relación con tu profesión de ayuda psicológica a los moribundos en los hospitales en los que has trabajado, ¿no? O sea que tiene esta vertiente social, esta vertiente solidaria, que también conecta un poco con la ideología de entonces, cuando nos estábamos alrededor de la CNT y del movimiento libertario, y después cómo cada uno fue haciendo su vida, y tú el rock and roll lo dejaste de lado y te dedicaste bien a las terapias, pero sobre todo, que es lo que creo que pasará a posteriori, serán estos ensayos. De la misma manera que un profesor pues puede dar muy buenas clases, pero si esas clases las acaba compilando
pues las clases son para el futuro. Estos libros de Manuel Almendro son unos libros que nos explican en algunos momentos detalladamente lo que pasa, lo que hubiera pasado, lo que podría pasar y los remedios para determinadas conductas. Es un libro que es crítico, que es una de las cosas que me ha gustado mucho cómo has acabado cuando has hablado de la esperanza, porque también podríamos dar un punto de vista apocalíptico sobre todo lo sucedido y de cómo nos comportamos, como esos reportajes que ves ecológicos, que siempre se están acabando las especies, estamos acabando con la diversidad de las especies, con la flora también, con las razas, o sea, siempre se nos presenta como una plaga, que también lo somos la plaga, ¿no? Pero cuando ves que no todo el mundo, que no 100% del 100% de los que nos movemos de manera bípeda, pues estamos dispuestos a arrasar con lo que hay. El laberinto de la ayahuasca, que conecta con tantos tópicos también y que conecta con muchas leyendas, con muchas ficciones, precisamente desde la generación Beatnik, desde la generación Beat, todas esas cartas que se enviaban Ginsberg y Burroughs, y todas esas experiencias con diferente tipo de sustancia que te podía conducir a determinados estados, a determinados estadios, pues son algunas de las cosas sobre las que se interroga Manolo en este ensayo, en estas investigaciones que son abiertas, que no son taxativas, que hace propuestas, que muchas veces te está diciendo, sí, esto te puede ayudar en una terapia contra el cáncer, pero no abandones tu medicina, tu quimioterapia, no abandones a tu oncólogo porque realmente será lesivo para tu salud. Es esta diferencia entre lo que podría ser la conducta esta del curandero y de la gente que ofrece su ayuda para cooperar en determinados estados de decadencia o de deterioro de tu salud. También el libro, con que se mueve en estos límites que a veces son difusos entre la vida y la muerte, entre el deseo y la esperanza, te hace pensar, te da esa conciencia de la finitud, que es como si estuvieras abriendo los ojos, ¿no? Cuando te hice esta última entrevista sobre el libro, me quedaron preguntas, ¿no? De decir, bueno, esto cómo nos lo debemos tomar, pero de hecho el propio discurso es un discurso que lo que te hace es incitarte y que te invita continuamente a querer ir un poquito más allá, a pesar de que esto yo creo que es como el gran trabajo autobiográfico no solamente del Manolo profesional, vinculado a las terapias psicológicas, a la investigación, también a la antropología, que es uno de los puntos importantes de lo que ha estado haciendo, sino también de su vida, porque él no la ha separado de todo este mundo, ¿no? Pues cuando le dices, hostia, Manolo, que te querría acompañar al Amazonas, él te dice, bueno, va a ser duro, has de estar dispuesto a sufrir, aquí no vamos a ir a pasar el rato y a pasárnoslo bien, a pesar de que nos lo pasaríamos muy bien, pero que será posteriori, ¿no? Siempre hay esta cosa de precaución, que es una de las, no sé si es una de las razones por la que has salvado la vida o por la que te ha ayudado a salvar a otra gente, ¿no? Pero que siempre es una de las características que ante una persona pues que tenía un tipo de actitud y de arte tan agresivo, pues que después haya sido una persona moderada. Pasa a menudo con muchos anarquistas que son más moderados que la gente conservadora. En fin, como os decía al principio de esta pequeña exposición, el laberinto de la ayahuasca se podría leer como un texto memorialístico, se podía leer también como una novela de no ficción, se podía leer como un texto de antropología, como un libro de viajes. No dista mucho, y era una de las cosas con las que estuvimos hablando, que tú también comentas,
del diferente tratamiento que tuvieron la literatura de Indias, de la leyenda negra, también de las crónicas de Indias, de Díaz del Castillo, también de la propia de Colón. Cuando Colón empieza a explicar dónde estaba, pues se da cuenta que no había llegado a la India. Y entonces empieza a especular, ¿no? Me parece que estoy en una isla de la que habla Dante, me parece que es en la comedia. Dice, me parece que he llegado aquí. No, después dice, quizás sea una de las islas que salen en determinada parte de la Biblia. Está especulando porque no sabe dónde está, ¿no? Por eso también es un poco un libro sobre las Indias, sobre el cruce de culturas, sobre la gente que no va a acabar con las razas, que no va a pisar, una cosa que habíamos hablado, ¿no? De la diferencia que tienen la llegada de los españoles con toda su leyenda negra detrás en comparación con los territorios colonizados por los anglosajones. Donde estuvieron los españoles, en la mayoría de los sitios, en otros no, pero en muchos de los sitios las razas han pervivido y en cambio, por ejemplo, en la zona del norte de México, después de que esos 8 estados de Estados Unidos fueran adheridos a la Unión de forma violenta, pues ahí empezó eso que sale en muchas de las películas del oeste, que es la aniquilación de las tribus de la zona, que habían llegado a un pacto con los españoles, que a cambio de reconocer la corona, pues les daban armas, caballos y medicamentos. Era un pacto que cuando llegaron los colonos de los Estados Unidos, pues ahí se acabó. Por eso salen tantos nombres en las películas, Cochise, Jerónimo y eso, que tienen nombres españoles y que habían luchado en algunos casos también contra el ejército mexicano, pero que fueron prácticamente exterminados por los Estados Unidos. Son libros que también lo habéis dicho, que abren diferentes tesis y sobre todo abren esa capacidad de sugerir que tiene él como prosista, que tienen de irnos enredando, y que desde un libro que en principio no debía interesarme más que desde el punto de vista profesional o de la amistad, pues te acaban haciendo aprender muchas cosas, ¿no? Te acaban entrando hacia sitios como lo hacen esos buenos documentales, esos buenos reportajes, que también tiene esa cosa periodística. Además, dentro de un territorio donde podríamos entrar dentro de esa cosa tan barroca de los psicólogos y de todas las tendencias de la psicología que han ido llevándonos hacia territorios muy abstrusos, esto está explicado con mucha claridad, un poco como eres tú. Básicamente esto es lo que quería decir. Gracias, Manolo, por habernos regalado otro libro y gracias porque continúes explicándonos todas tus vivencias en estos libros y que tú los publiques en ediciones comerciales también. Doctor, tu turno. Manolo. Doctor, no. Bueno, agradecido, Agustín, no por haber organizado solo esta exposición, sino por no hacer libros de autoayuda, sino libros para la esperanza. Entonces, a ver, el libro comienza: de lo innombrable venimos y hacia lo innombrable vamos, mientras estamos atrapados en el nombre. Y una segunda, que al terminar el libro se me ocurrió y lo mandé y lo colocaron. Gracias, porque cuando está terminado el libro, a los arriesgados labradores de puentes entre el ser y el no ser. A ver, bueno, yo creo que estamos ahí. Es decir, estamos construyendo un puente entre el ser y el no ser, pero porque se necesita. Es absolutamente urgente y necesario. Están urgencias ya. ¿Cómo hablar de 38 años yendo por territorios del sur de México, California, Arizona y el Amazonas? No penséis que todo el mundo que está
con rasgos indígenas es un sabio, pero si uno los encuentra, al final los encuentra. Llega a conocer 3 personas, asháninkas, shipibos, mazateco, que no son humanos. Si digo que no son humanos, son lo innombrable. ¿Cómo hablar de lo innombrable? ¿Cómo transmitir eso? Me gustaría, sinceramente. La medicina milenaria, yo tengo algunos apuntes aquí, es una de las situaciones más profundas que yo he visto en mi vida, que pensaba que jamás podría ser. Empecé con el mundo del Zen a mediados de los años 70, seguí en los años 80, aquí está Fernando, estuvimos con el maestro coreano Son San y al principio, al mediados de los años 70 con Deshimaru, y ahí empezaron a entrar las primeras cosas que te dicen qué es la vida y qué es la muerte, y esto es lo que hay que saber antes de acabar en la jubilación anticipada. Entonces, evidentemente, acaba de decir él, y tú también, que a mí, yo fui a México y me perdí por el sur de México y me perdí por el Amazonas, porque en los años 70 estaba viendo amigos y amigas que empezaron a caer de una manera descomunal, es decir, de verlos con la juventud, la música, la literatura, a de pronto verlos tirados en la calle. Aquí hay gente que conoce lo que había. Aquí tenemos varios representantes de esa época, creo que quedamos menos de un 30. Y cuando llegué por primera vez y conocí a don Patricio, mi primer maestro mazateco de 82 años, me di cuenta de que cuando entré a trabajar con él, aquello era el electrolytic acid alchemistic shock multiplicado por 3, ya que está Pau por aquí, para acabar con la dioptría. Y dije, esto es lo que yo estaba buscando, atravesar esa raya. Yo iba detrás de ellos. Me hice amigo de la familia, de hecho me tenían como mi hijo Manuel, y hacíamos unos trabajos, por fin pude entrar en lo que fuera el misterio que hacía 2500 años había existido por allí. Entré en la familia y encontré el Teonanacalt entre nietos ruidosos, hijos, hijas, porque aquello era un clan, yo formaba parte de él, y iba al principio con tanto terror y tanto miedo que el primer trabajo que hice con ellos, al final tuve que salir corriendo hacia Oaxaca. Fui corriendo hacia Oaxaca porque aquello yo no lo podía integrar. Entonces entendí que yo necesitaba tiempo para poder integrar eso. Y que evidentemente, de la misma manera que los amigos estaban cayendo en Barcelona con sobredosis de LSD, y después vino la cocaína, y después vinieron los hongos, y después vinieron un montón de cosas, mi viaje hacia allá en 1980 fue, quién sabe sobre esto, sobre mis primeras experiencias aquí, con gente que estamos aquí. ¿Quién sabe? Y me encontré un grupo de yaquis en Barcelona, en los años 70, y me dijeron, tienes que venir con nosotros. Y cuando llegué con los mazatecos, llegué al Amazonas con los asháninkas, shipibos, conibos, cucamas, me metí en la selva y lo que pasara, que pasara. Me arriesgué al tipo más de una vez, claro, por supuesto, entre lo que pasaba allí, que después me enteré de qué es lo que pasaba. Tengo que reconocer que alguna estrellita ha habido detrás, porque ha habido algunos momentos cuando encontré la parte oscura del chamanismo y me salvé de algunas de ellas. Digo, aquí hay algo, porque si no yo de esto ni tenía conocimiento, ni tenía detrás nada que me pudiera haber protegido de lo que era entrar en el inframundo sin alas y como un pez de plomo. Bien, así, por eso os quiero decir que conseguí el dinero, 103.000 pelas, mi primer viaje a México, 1980.
y entré a conocer ese mundo de Pucholes, pero me interesó siempre cuando iba viajando y iba conociendo las etnias que había allá. Me detenía cuando encontraba una persona, esta sabe, y ahí entraba en lo que hubiera. Para mí fue encontrar la puerta de don Patricio Pineda, que tenía una tradición mazateca enorme. No me interesó María Sabina, había unas colas enormes, y no me interesaba tampoco el mundo hippie ya, estaba buscando otra cosa. De hecho, en el libro coloco una referencia de que yo ya iba bien peinadito, con mi camisa limpia, de manga corta, afeitadito, y que de pronto a don Patricio, a la familia, dice, pero bueno, un gringo limpio, afeitado, con el pelo corto, ¿esto qué es? Pues claro, llegaban ahí hechos polvos, porque lógicamente tuvo que venir el ejército a sacarlos en un momento determinado, o sea que imaginaros lo que se montó eso. Inaudito. Tengo que hablar de una cosa que has comentado tú, de cuáles son los peligros, pero os quiero comentar alguna cosa más. Detrás de esos desiertos, de esas montañas, lógicamente hay un conocimiento inconcebible. Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo inconcebible? Lo inconcebible, para entrar en lo inconcebible hay que entrar con respeto. Y hay que entrar con humildad. Si no hay humildad, te comen los monstruos. Entonces, hay una de las frases que yo coloqué tanto en el libro de Chamanismo, La vía de la mente nativa, como en este, que cuando tuve que atender a gente con problemas aquí y allí en estos momentos, la respuesta es que los monstruos solo comen donde hay comida. Si tú vas con un inframundo sin resolver, si tú vas con una memoria sin resolver, si tú vas con una carga familiar y genealógica sin resolverla bien, cuidado, que la espiritualidad puede ser el negocio del siglo XXI y las terapias también. Vayamos con cuidado, porque estas palabras y frases de mis libros las estoy escuchando por ahí de una manera muy sospechosa últimamente, en este que todo se vende. Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Cuando yo me doy cuenta de que realmente la McDonaldización que habla él, efectivamente tiene que ver porque lo queremos todo y al momento. Oiga, deme una hamburguesa de ayahuasca rápida, iluminación rápida, con la naranjada encima y el mala para los mantras. Y no es así. El conocimiento tiene que ser regado y necesita tiempo. Y los indígenas me decían dos cosas. Primero, para poder entrar en el secreto nuestro, te tienes que preparar. Y ahí están las dietas. Se trabajan con más de 100 plantas. Dietas que van a trabajar aquello que tú no tienes resuelto, a niveles físicos, a niveles psíquicos, a niveles espirituales, a niveles de lo que quieras. Pero hay una frase que me dijo don Patricio un día, una noche. Dice, nosotros te vamos a llevar hasta el límite, pero después ellos te tienen que abrir la puerta o no. O sea, que incluso con dietas, con preparación, ¿por qué? Porque es un mundo de lo inconcebible, es un mundo que no responde al mundo racional de causa y efecto, porque hago esto y eso el Zen de Dogen lo dice muy bien. Es decir, nunca se puede llegar a un efecto máximo, espiritual, inconcebible a través de las causas. Hay algo más allá. ¿Qué es lo inconcebible? Lo que no puedes poner en palabras. Y sucede. Cuando sucede, sucede. Y cuando no sucede, no sucede. Entonces, el trabajo es muy importante. Y la disciplina es muy importante. Y eso lo decía Picasso. Porque Picasso pintaba y pintaba y pintaba. Y dice, ¿por qué estás pintando? Si esos venían a ver, eso es malísimo. Dice, porque cuando llegue la inspiración, que me coja con la brocha. Pues esto es un poco así también. Es decir, hay una disciplina, hay un trabajo detrás, y un día aparece. Que lo inconcebible, difícil de explicar, pero quizás alguna cosa podamos hacer. Bien, me perdí por el Alto Ucayali, no lo sé, me hicieron una entrevista el otro día sobre los ovnis, digo, bueno, yo de esto no te puedo hablar porque además es un asunto que se ha perdido por ahí y nadie sabe ya lo que son y lo que no son, pero lo ves las cosas más extrañas que has visto en tu vida. Un día llegué a un poblado del Alto Ucayali,
por fin un poblado auténtico, ¿vale? El Gran Pajonal, cerca de los Ashánicas, era un territorio shipibo de unos amigos que yo tenía allí, shipibos, y de pronto estaba toda la aldea alterada, estaban todas las indígenas con sus hijos allí, porque está pasando, y dice, porque ha venido un diablo del cosmos sobre Ucayali y vamos a hacer una asamblea a ver qué hacemos con él. Y bueno, ya me lo explicas, pero estábamos en la tienda, bueno, las tiendas son unas, las enramadas las habéis visto por televisión, ¿no? Son 4 palos con una especie de suelo de madera y encima lo que hay es un techo de palma que se colocan después cuando vas a dormir las mosquiteras, y en sitios donde por la noche dices, ¿cuánta gente hay aquí entre los árboles? No, eran monos choros que son como personas, o sea que digo que uno puede ver cosas sin y con, ¿vale? Porque lo que hay allí, ves las estrellas y dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Parece que la vas a coger con la mano, ¿no? Y solo el ambiente ya te prepara. Ojalá sea siempre para bien. Entonces, estando en el Alto Ucayali y estando hablando vinieron ellos, y yo lo que vi era un artefacto con luces que pasaban por allí. ¿Y esto qué es? Sin ruido. Y le preguntaba, y lo coloco en el libro, y digo, oye, ¿y esto que hay ahí será el demonio? Y dice, no, este no es el demonio. Y dice, ¿y eso quiénes son? Y dice, son los estudiantes. No, un artefacto de la NASA, un ovni, yo qué sé. El caso es que dices, bueno, aquí lo que venga, lo único que tienes que hacer es decir, pues casi preguntas, pero no te van a decir nada, ¿no? Bien, eso es un punto muy curioso, de que lo que pasa en esos relatos que tú comentas, que son verdad, no escribes novelas, sino, pues mira, esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay allí realmente son procesos energéticos. Al llegar a conocer los 3 curanderos, chamanes, ellos muchas veces no se dicen, y experimentar ese mundo inconcebible, experimentar un mundo energético por una transformación que se produce energética en la gente que trabaja de verdad en esas latitudes, hay una transformación energética. Y yo le decía, digo, bueno, pero estas cosas que pasan, que estás con todas estas historias energéticas para arriba y para abajo, fuera de sesiones. Entonces, como están siempre, cuando están tranquilos, están sobre la hamaca mirando el cosmos, que ya tienen bastante, no necesitan la televisión, y le pregunto, oye, pero todos estos procesos energéticos a diario, lo que está pasando y tal, se vive así. Es decir, ellos están continuamente en un proceso de una transformación física. Hay una transformación física a niveles de órganos, a niveles de operaciones, en sesiones y en no sesiones, ¿vale? Entonces, una de las cosas también que me han llamado la atención es la conciencia cósmica que tienen. Claro, ellos no han inventado chips, ni han inventado máquinas, no han inventado motores, pero son seres humanos que llevan más de 3.000 años investigando ahí. Don Patricio, durante toda su vida, se unía a su grupo en la sierra, hacía sus sesiones, casi a veces a diario, a veces por semanas, y después analizaban hasta dónde habían llegado y qué era el siguiente tramo que tenían que investigar. O sea, unos investigadores de la vida interior, del mundo interior, del sentido de la vida, del qué es la vida y del qué es la muerte. Atravesando esas rayas. Yo lo he conocido. Son capaces de atravesar esa raya. ¿Cuánto daríamos nosotros por conocer cuando aparecen los diagnósticos de cánceres? Que hoy día los diagnósticos del 2020 y las enfermedades, es decir, que estaban previstas para el 2020 de cáncer, ya se han producido en el 2015. Y hablando con unos médicos que le di un seminario el otro día, yo les dije, esto del cáncer, esto ya es una epidemia. Y claro que es una epidemia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo el cáncer? Yo creo que está diciendo algo y muy importante. Y lo que está diciendo es que tenemos que recuperar el conocimiento perdido de qué es la vida y qué es la muerte y nuestro conocimiento interior. Nos hemos disparado a fabricar mundos externos, a hacer de eso una especie de economía donde el otro es un instrumento de mis intereses, no es un ser humano. Hemos perdido la razón y estamos en un momento de final de civilización, es mi opinión personal y no quiero asustar a nadie.
estamos en un final de civilización y realmente la persona va a necesitar entrar en qué es la vida, en qué es la muerte y qué haces en este mundo, dónde está tu lugar en este mundo y hacia dónde quieres ir, porque se puede, yo soy optimista. Bien, ¿qué pasa entonces con el mundo del chamán? ¿Qué pasa con los mundos estos? ¿Voy a comprar aquí a un chamán que venga con mucha pluma o me voy al Amazonas y me tomo una ayahuasca y ya? Falso. Ahí están habiendo los problemas. Este es el gran problema, la McDonaldización. El que paga manda. Oiga, yo aquí, el otro día, hace un mes, 2 meses quizás, un canadiense mató a una chamana de 3 tiros, o de 5 creo. Después a él lo lincharon, miraos cómo está la cosa por allí también, porque quería que le diera ayahuasca en aquel momento y que le diera el McDonald's en aquel momento. ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos? Vamos a gente tan sencilla, tan simple, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Por qué lo digo esto? Porque la esencia del conocimiento del mundo amazónico y del mundo indígena es de la misma naturaleza que la esencia del conocimiento del mundo del Zen. Y es una transmisión. Lo que el maestro curandero te ofrece es una transmisión. Y lo demás son vehículos para esa transmisión. El gran vehículo es la curación. Yo he conocido a una francesa, y lo explico, con 12 nódulos en el pecho, cancerígenos, y ha trabajado con un curandero muy bueno, Ashaninka, y en pocos meses había pasado de 12 nódulos a 2 nódulos. Y esta mujer se pagó el viaje porque en el momento que le recetaron, o sea, le diagnosticaron los 12 nódulos, la llevaron a una tienda de pechos de estética. Salió tan en cuestión de media hora asustada que el viaje, o sea, el dinero de su recomposición estética se lo pagó para ir al Amazonas. Bueno, este es nuestro mundo, este es aquello. ¿Puede haber una relación entre los dos? Yo creo que es bueno que haya una conexión entre el mundo de la medicina humana, al servicio de la humanidad, no de los laboratorios, y haya una conexión realmente con la buena ciencia y con el buen conocimiento que necesitamos, no solamente de la meditación mindfulness, también del profundo conocimiento que hay allí, que al mismo tiempo que da muchos retos, da muchas oportunidades, es un conocimiento peligroso, porque te juegas la vida. Allí no engañas a nadie, no puedes vender la moto. O eres o no eres. Y quizás me preguntéis por qué. Bien, al mismo tiempo que hay en ese mundo, hay realmente un conocimiento del mundo cósmico. ¿Cómo pueden saber tanto? Llegué a tener noticia por alumnos, bueno, hijos de los famosos, una de las etnias ashánicas perdidas que hay, los santarrosinos, solo dietaban shirisanango. Es una dieta muy fuerte, muy dura. Yo la he hecho 3 veces y en alguna de ellas casi me jugué el tipo, porque no podía respirar. Entonces... ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste? Shirisanango es una planta de las que hay por allá, que es una planta limpiadora muy potente, pero que en un momento determinado te llega al límite. Entonces, pasas o no pasas. Y hay gente que no pasa, hay que decirlo, incluso indígenas también. Entonces, la cuestión era que ellos vivían en el cosmos. O sea, conocí a hijos y chamanes que habían trabajado con ellos. El conocimiento era de tal calibre que ¿con qué conocemos? Con eso que llegamos a conocer. Es decir, yo le digo a veces a la gente que viene a hacer el proceso Oxígeme, y bueno, es una escuela que he montado en que me dedico a médicos y psicólogos ahora, cuando tú quieres conocerte a ti, es muy difícil conocer con aquello con lo que conoces. Es muy difícil llegar a conocer los 3 estadios. El conocedor, el conocimiento, que en ese momento, o sea, el observador, la observación y el observado. Ellos han llegado aquí, han llegado a un mundo supracientífico que tenemos que saber acercarnos de una manera muy prudente.
Bien, en ese sentido, lógicamente, eso está más allá de la ciencia, ¿no? Y lo que nosotros estamos proponiendo en artículos internacionales, en algunas universidades y demás, en inglés también hay cosas en castellano, es que para entrar en la nueva ciencia que necesitamos, se tiene que entrar en primera persona. Ya no se puede estudiar al otro como si fuera un objeto de estudio que yo con mi telescopio o con mi microscopio, con mi observación. Mirad, hay un problema muy grave en nuestra sociedad occidental, que es la lucha que va a haber entre las máquinas y los seres humanos, por no decir los seres conscientes. Porque las máquinas van a estar gobernadas por muy poca gente. Y las máquinas van a ser las que digan la verdad. En el mundo del conocimiento, de la gran sabiduría universal que está detrás del Tao, del Zen y de las medicinas indígenas, el gran conocimiento que hay ahí es que uno mismo es el instrumento. No hay una máquina que te tenga que decir. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cerebro y dentro de nosotros mismos tenemos ese instrumento para poder llegar a conocer eso. Puedes llamarle el espíritu, le puedes llamar el alma, no vamos a entrar en guerras de vocabulario. Pero dentro tenemos lo que yo le llamo un centro rector que te va a permitir estar ahí, en ese sitio. Bien, en otro punto hablo de la muerte y desolación de la ayahuasca porque hablo del problema de la globalización. Bueno, la globalización tiene la parte buena y tiene la parte oscura. Pero todos los desastres de crímenes, de abusos sexuales en tomas de ayahuasca, aquí y allí, que he tenido que tratar a gente allí también, el problema es nuestro. El problema es que estamos entrando en una desesperación y especialmente en los jóvenes. Hoy me ha llegado la portada de una revista del Infocop, que está bastante bien. La portada es el suicidio en los adolescentes, toda la portada. Pero nadie le presta atención. Yo no sé si por ser buenos, el buenismo a veces ya sabéis que campea de manera a veces bilingüe. Entonces la cuestión está en que no sé si las cosas no se dicen porque no vamos a escandalizar a la gente o porque tenemos un miedo espantoso a ver cuál es nuestra realidad. Bien, ahí está la Organización Mundial de la Salud. Habla también de que estamos en una sociedad enferma. Esto explica el que haya tantos desastres en los nuevos procesos de conocimiento que estamos teniendo. Y lo que tiene de bueno la medicina tradicional indígena al trabajar con plantas es que ofrece una curación maravillosa, si lo hacemos bien. No es ir a tomar, por favor, no toméis ayahuasca. Si algún día queréis, iros realmente a los sitios donde se sabe, pero tenéis un reto. ¿Cómo vais a saber que estáis frente a un chamán que es un chamán limpio y buena persona o es un chamán malero? ¿Sabéis lo que dicen los chamanes limpios? Curiosamente, yo entendí el cristianismo en el Amazonas, porque me encontré que toda la gente que tenían Jesús al lado y demás, no sé si de pronto me encontré que eran buenas personas. Y me fui con ellos hacia los confines y regresé sin problemas. El problema es que puedes ir a los confines, pero después igual quieres regresar y no regresas. Esto sucede con las drogas y sucede también con la ayahuasca. ¿Por qué? Porque no ha habido una preparación. Se necesita la preparación. Tú vas al Zen y en una meditación de 1 hora o de media tú no llegas. Necesitas años. Esto es el aprendizaje de toda una vida. Esto es una vida. El ciclo, lo que nosotros estamos trabajando con la gente, ¿cuál es el ciclo de tu vida? ¿Dónde crees que comienza tu vida y dónde crees que vas a terminar? Y ten conciencia de que vas a terminar. Pues mira los turistas que vemos por aquí, maravillosos, todos gastando, comiendo de todo. ¿Dónde está la conciencia de que estamos un tiempo aquí? Y estamos un tiempo para algo. Y eso ellos lo saben y ellos nos lo están enseñando. Bien. Claro, evidentemente entre estos tienes el razonamiento, la mente. Hoy estamos viviendo en un mundo marcado, dirigido por el intelecto, es la mente es dual. La mente no es lo que nos dicen, es una máquina de calcular que nos está volviendo locos. Es la que hace el otro y yo, el otro, mi enemigo. O
mi instrumento para hacerme rico, para mi instinto de poder, para mi instinto sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Así vamos. ¿Por qué? Porque estamos al final. Estamos al final, está agotada la legislatura esta. La legislatura cósmica, necesitamos, lógicamente, no un nuevo presidente, lo que necesitamos es una nueva conciencia. Bien, y esa conciencia no preside a nadie, es una cosa de cada uno. No necesitas votar. Llega y ya está. Y a partir de ahí, la gente que son conscientes, la gente se reconoce. Esto está sucediendo en pequeña escala. Bien. Claro, hay un problema aquí de que con el razonamiento a esto no se llega. Entonces, la primera, has hablado de la entrevista de Hartner, se la hice sobre el año 91, 92 en Brasil, y a mí me pasó lo mismo, digo, pues a mí me está pasando lo mismo. Dice, si quieres saber lo que es nuestro conocimiento, te tienes que venir con nosotros. Tienes que entrar con nosotros. Sí, no te vas a enterar. Por mucho telescopio, fotocopia, análisis estadístico que hagas, no te vas a enterar. Tienes que entrar dentro. De la misma manera que no te vas a enterar lo que es la muerte. Si no entras ahí, no te vas a enterar. A niveles bioquímicos, pues, lógicamente se está investigando, quiero decir, y yo con esto creo que termino ya prácticamente, a niveles bioquímicos hay investigaciones con la molécula de la ayahuasca. No es realmente las medicinas tradicionales indígenas, pero pueden ayudar. Y en un programa de televisión que hay por ahí, yo expliqué esto y me parece interesante. Es decir, las investigaciones bioquímicas que están haciendo, y en ellas el Hospital de San Pau aquí también, dicen una cosa interesante, que cuando entra la ayahuasca, ellos hablan más bien del DMT, los indígenas dicen que la ayahuasca y las medicinas indígenas son más allá que el DMT, os lo firmo. Dice, cuando entra, resulta que se produce una especie, diríamos, de experiencia extraordinaria en que las jerarquías moleculares del cerebro están en vaga, es decir, desaparecen. Y emerge una nueva conciencia, emerge algo nuevo. Está en conexión con unas investigaciones en Estados Unidos en el cual se está viendo que la ayahuasca estimula determinadas regiones cerebrales. Y curiosamente, lo que se produce al estimularla es que aparecen memorias ancestrales. Esto sucede. Es decir, de alguna manera, el ser humano, nosotros llevamos dentro de nuestro disco duro, por llamarlo así, todo lo que la humanidad ha vivido hasta el momento. Y lo que la evolución te está pidiendo es que hagas de alguna manera una especie de recapitulación de lo que has sido tú y la especie y des el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Nos podemos preguntar. El paso de la conciencia-energía. Estamos pasando. El cuerpo ya lo tenemos más o menos, ahora con cáncer es más complicado. Tenemos las emociones, tenemos la mente, pero tenemos un cuarto nivel que es la conciencia-energía. Y estas sabidurías antiguas que nos están llegando, por no decirle intemporales, están creando un nuevo ser humano, una nueva especie humana. Y esa nueva especie es acceder a la conciencia-energía y a la conciencia no local. Y llegar al infinito, si es realmente la persona con disciplina se lo propone. El 90% de la gente muere sin enterarse de nada, desgraciadamente. Pero vamos a trabajar para que el cómputo sea más positivo. Como os decía antes, la ayahuasca, de todas maneras, una pinceladita. Para los escépticos y racionalistas a veces estas explicaciones sirven. La ayahuasca en realidad se compone de dos plantas. Es la Basteriopsis capi, que tiene varios nombres, y la Psychotria viridis. Para los indígenas es la ayahuasca y la chacruna. La ayahuasca es una liana, ¿vale?, que se ve por allí, está desapareciendo, cada vez menos ayahuasca. La chacruna es un arbusto. Lo curioso del asunto es que la Banisteriopsis capi, que contiene armina y armalina, estamos hablando a niveles bioquímicos, resulta que producen que, de alguna manera, las hormonas que están en el estómago, la IMAO, se detengan y dejen penetrar a la chacruna. Curiosamente, esa interacción produce el momento
impresionante de la vivencia con ayahuasca. Ojalá que sea con dieta previa. Lo curioso de eso es que entre miles y cientos de miles de plantas, los indígenas lo hayan descubierto. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos no ven la planta. Yo hablando con ellos, oye, ¿cómo sabes que esta planta? Dice, porque la plantita me lo dice. Bueno, pero aquí está la plantita y no habla. No, el espíritu de la plantita tiene tal forma, tiene tal. Yo hablo con ella y ella me lo dice. Para poder entrar en ver eso, se tiene que entrar en un nivel de vibración, casi te diría molecular, en el cual casi te puedes desintegrar. Si no hay una limpieza previa, es posible que no lo superes. Eso y más cosas. Bien, ¿qué querría más deciros sobre esto? Pues yo creo que poca cosa más, ¿vale? Lo importante es que sepáis que el verdadero y profundo conocimiento indígena de lo insondable viene por transmisión, como si fuera un maestro zen. No va a venir por litros de ayahuasca, no va a venir porque hagas lo que tú quieras que hacer. E incluso haciendo 20 años de dieta tampoco llega. Yo he conocido a gente. La mayor parte de los curanderos o chamanes que yo he conocido son tipo medio, vegetalistas, trabajan a un nivel intermedio. 3 han subido el listón y después muchos, poca cosa. Es decir, pues eso pasa aquí también en la calle. ¿Vale? Y con esto, a veces me he atrevido a decir cosas, aquí me he atrevido bastante, hay para otro libro. Pero no me atrevería de verdad. Espero un tiempo, estar cercano, y entonces dejo el libro y me voy. Bien, hay un ejemplo que os voy a contar, no lo he puesto en el libro y después me he arrepentido. Bueno, amén. Aquí lo que pasa es que cuando hablas con Manolo, por las entrevistas que le he hecho, tú vas hablando más o menos de una manera coloquial, pero después cuando transcribes, él habla dando casi, no consignas, sino como sentencias, como si fueran pequeños aforismos, y con que a veces en las presentaciones hablas mucho. Ya termino, ¿eh? No te lo digo por lo que lo hables, sino que quizá la experiencia realmente buena sea cuando podamos verlo, supongo que en el YouTube. No, en el libro. No, pero te digo de lo que nos está explicando hoy y de lo que nos va a dar como bonus track del libro que no he puesto. Mira, a lo que quería terminar con esto. Es barato, ¿no? Para que os deis cuenta del conocimiento que tienen alguna gente allí. Yo sé que una persona puede ser escéptico, racionalista. A ver, dime lo que es eso. Es como si le preguntas a una persona que se está muriendo, ya cuando está muerta, oye, explícame cómo es la muerte. El racionalista, el escéptico, va por aquí, no sabe, o no quiere saber, o no quiere entender. Yo los respeto porque a mí me ayudan, ¿vale? Me ayudan. Pero no han llegado a entender que tienes que pasar por para saber qué. Si no pasas por, no te vas a enterar. Y hay un conocimiento al que vamos que es aquí. Bueno, yo estaba una tarde en la sierra y llamé aquí y había un amigo que estaba muriendo y que no había solución. Entonces, hombre, me quedé tocado. Y por la noche yo tenía que estar con la familia mazateca trabajando, lo que le llaman ellos las veladas. ¿Te desvelas hoy? Vamos a la velada. Bueno, vamos a la velada. Suerte que después aquello acababa con chocolates y con unos pancitos, que le llaman ellos, para poder también bajar a tierra, ¿no? Entonces le dije a don Patricio, mira, don Patricio, pasa lo siguiente, yo estoy en malas condiciones porque resulta que este amigo mío, en fin, se está muriendo, ¿no? Y ¿qué hago yo? No te preocupes, vamos, vente. Me senté allí en medio. Al principio don Patricio no me explicaba nada. Fueron años que un día se abrieron a explicarme las cosas, ¿eh? No penséis que llegué allí, no, el gringuito afeitado y con camisa nueva, no. Fueron años hasta que entré en todo lo que había allí. Entonces le expliqué, cuando entramos en la sesión, en
entramos en la muerte de esta persona. Yo sé que esto es inconcebible. Yo iba detrás, no penséis que yo iba dirigiendo. Y asustado y agarrado allí a la mujer de don Patricio y a don Patricio. Y la mujer de don Patricio, lo explico, ronroneaba. Pero para mí aquello era una protección divina. Y era ella la que estaba rezando detrás de mí para protegerme. En momentos en que habían figuras e historias que venían, que dices, yo me voy para mi casa. ¿Esto qué es? Esto al principio, ¿no? Y cuando ves realmente lo que toda la sabiduría antigua está diciendo, ¿no? Entonces entramos y vimos lo que esta persona, amiga mía, estaba viendo en el momento que estaba haciendo el tránsito. Para mí aquello fue... Me costó años. Desde entonces yo tengo un respeto, sea quien sea, por aquella persona que esté en ese tránsito. Porque lo que estaba apareciendo allí, ese mundo inconcebible, no podía ser entendido por él. Pero tocaba. Con eso os digo, con un cuento final, a otro Asháninka, un día le pregunté, oye, ¿qué es la muerte? Y lo digo ahí. Dice, ¿quieres que te diga la verdad? Y la verdad es que yo no sé cuándo estoy vivo y cuándo estoy muerto. Con eso, fijaos lo que toda esa sabiduría que nos está esperando, pero tenemos que llevarla con buen puerto. No podemos seguir expoliando ese conocimiento, haciendo viajes turísticos con ayahuasca y sexo. No se puede hacer esto, porque estamos destruyendo posiblemente lo más interesante y lo más necesario e imprescindible que nuestra sociedad necesita en estos momentos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hemos pasado ya directamente a don Manuel. Quizás tenemos 5 minutos para preguntas, no mucho más, y yo pediría a las personas que intervengan que sean muy breves y que hagan una pregunta o una reflexión, pero muy breve. ¿Alguien quiere comentar? Hola, era una pregunta para el doctor Almendros. Sí, estoy aquí. Sí. A ver, por la exposición que usted ha hecho, parece como si estamos realmente todos como muertos, medio muertos. O sea, la auténtica vida está allí. Si hay algo que aprender, está allí. ¿Cómo vivimos aquí? ¿Zombies, muertos o...? Bueno, o muertos y medio, no sé. Gracias. Lo que yo te puedo decir, trabajando... A ver, nosotros tenemos unas 4.000 personas alrededor y estamos recibiendo feedback, ¿vale?, de la gente, con los alumnos que yo tengo, etcétera. Entonces, tenemos un feedback de Occidente, incluso de Oriente, gente también en conexión, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que lo que se está muriendo es nuestra sociedad, en la forma en cómo estamos. Es decir, la sociedad del siglo XVIII, que empezó con el modelo mecánico del universo, el ser humano es una máquina y lo único que hay que hacer por él es darle una pieza, porque seguramente falla una pieza, esto se acabó, esto está acabado. Por eso hoy salían en los periódicos, que a veces uno mira cuando pasa por uno de los kioscos, ¿no? La cultura ya es todo un negocio, ponen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la mayor parte de la sociedad está programada hacia ser feliz. ¿Cómo? Instinto del poder, del éxito, del dinero. Es una programación. Y el instinto sexual. Que sepas que hay más patologías sexuales ahora que cuando la época de los curas, ¿eh? Y no hay que tampoco buscar demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que, lógicamente, la mayor parte de la sociedad está siendo programada en este sentido de lo que se está llamando el consumismo, ¿vale? Y poca gente se está descolgando de eso. Fíjate a qué niveles. Yo conocí en California a gente que estaba trabajando con Hollywood, con gente de Hollywood, que le llamaban el mundo de las hienas, ¿no? Y
cómo realmente la gente que tiene toda la fama, todo el poder, todo el éxito, no había felicidad allí, ¿vale? ¿Por qué? Porque la felicidad yo creo que en estos momentos va hacia encontrar el sustento interior, el que tú contigo estés. Si lo consigues aquí, en la calle Valencia, oye, pues perfecto. ¿Por qué no? Lo único que nosotros estamos diciendo es que hay una interacción general ya de todo y que estamos todos juntándonos, ojalá sea para darnos saludos y abrazos y no para otras cosas. Hola. Puedo deducir que el doctor Almendro, por el comentario que ha hecho y un poco lo que he visto en el libro, es bastante crítico a, bueno, no solo a este modelo de sociedad que yo también considero que está quebrado, pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que ha dicho referente al supermercado espiritual. Yo he estado 5 años viviendo en Latinoamérica. Cuando me fui a consecuencia de la crisis y era una persona muy racionalista y he tenido vivencias realmente espirituales de esa comunión que tiene sobre todo las etnias indígenas con la naturaleza, y cuando he vuelto a Barcelona he visto toda esa expresión de la espiritualidad New Age, mindfulness mezclado con el vegetarismo, o sea que es terrorífico. Y esa lógica se está llevando también a la ayahuasca. Yo he tenido experiencias con ayahuasca y verdaderamente es terrorífico la cantidad de gente vulnerable psicológicamente que llega al mundo de la ayahuasca y la cantidad de sinvergüenzas que hay en ese mundo. Entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, a ver, cuando haces mindfulness te vas a cenar igual, no hay problema, ¿vale? Pero como tomes ayahuasca seguramente puede haber complicaciones. Estamos tratando a gente que proviene de ahí. Una de las cosas que yo hago en el libro, hablo del LSD, qué pasó con el LSD, qué pasó después con los hongos mazatecos, a través de Watson y, bueno, Albert Hoffman, etcétera, y qué pasa con la ayahuasca. Y resulta que está pasando lo mismo. Es decir, de pronto hay una necesidad de búsqueda que hace que el LSD se dispare en las calles y produzcan, fíjate una cosa, en un bar que se llamaba El Octubre, lo explico. Llegamos un día con unos cuantos amigos y delante de nosotros se tomó una persona más de 20, de un pliego de secantes del LSD se toma más de 20 delante de nosotros. Nosotros obviamente pensábamos que aquello, lógicamente, nos estaba tomando el pelo, era una vacilada, y no fue una vacilada. Entonces, esa especie de búsqueda de expolio de lo queremos ya, muy propio de nosotros. Oiga, yo lo quiero ya, quien paga manda, ya, está produciendo este tipo de problemas, pero sin olvidar la desesperación que se está viendo. La gente no habla de la desesperación, pero se pone de comer, se pone de beber, se toma cualquier cosa. ¿Para qué? Para tapar la desesperación. Pero rascas un poco y se está viviendo una desesperación muy importante, muy importante. Y cuando la gente llega a cierta edad y se encuentra solos en su casa, la desesperación se multiplica, o se encuentra, qué sé yo, en algún aparcamiento de ancianos, ¿vale? En ese sentido, la base para que esto se transforme tiene que ser una transformación de conciencia, desde dentro. Ahí vamos. Y entonces, lógicamente, está habiendo una demanda que está produciendo pues este supermercado que estamos diciendo. Ojalá que el Dharma funcione, y, oye, a río revuelto, de pronto hayan unos buenos pescadores, ¿no? Ojalá. Pero no sabemos. Solo tenemos tiempo para una más, porque luego el autor tiene que firmar todos los libros que compren, ¿eh? Creo que tienen que acabar con todos. Son baratitos, ¿no? Hola. Hola. Ya. Y si no, de pie. Quizás sí, si te lo pones. No. El botón no funciona. A ver. ¿Qué significa? Gracias. ¿Qué significa? Estoy tratando de entender cuando toma uno ayahuasca o cuando hace uno drogas que lo ponen en ese contacto con ese mundo oscuro. ¿Qué es no poder volver? ¿Cuáles son los síntomas
que experimentan estas personas que de alguna u otra manera lo marcan profundamente en la vida y que posiblemente no tengan tiquete de regreso, como creo que lo he entendido, que alguna vez lo ha dicho Manuel? Bueno, la primera respuesta es que igual no quiere volver, cosa que yo no he conocido a nadie. Sin embargo, sí he conocido a gente que la respuesta es: los monstruos solo comen donde hay comida. ¿Por qué se quedan enganchados en una voluta con un LSD o se quedan enganchados en lo que se llama colgados a niveles populares, etcétera? Porque hay un fractal, una fracción de su vida o muchas fracciones no resueltas, ¿vale? Por eso Peter Pan, no, Pulgarcito, dejaba las miguitas de pan para poder regresar, ¿vale? Es decir, en el momento en que hay problemas de tipo familiar y genealógico basados en traumas y basados en patrones de conducta, le llamamos fractales, patrones complejos, no son los que se estudian en la universidad. Ese tipo de fractales a niveles físicos, emocionales, mentales y energéticos se conectan con mundos, no quiero hablar de los espíritus, pero ellos hablan continuamente de los espíritus. De hecho, dicen que sin espíritus no hay chamanismo. Pero bueno, en el momento que se encuentran con energías que son, podríamos decir, energías atrapadoras, que de alguna manera se enganchan a aquello que tú no tienes resuelto, ¿vale? Ahí te quedas. Y por eso se queda la gente ahí. O regresan con un trauma más gordo del que tenían. ¿Por qué? Porque un globo no se puede pinchar, hay que ir poco a poco soltándolo. Entonces se encuentran con aspectos del inframundo. El inframundo está detrás de todos los crímenes y de todo lo mal que se produce en el mundo. O sea, queramos o no, estamos en relación con el inframundo y a niveles oníricos casi cada noche entramos por ahí a dar una vuelta. Claro que, como dicen, y yo soy optimista, y esto es muy importante, la transmisión supone que para subir al supramundo, a los mundos que ellos llaman de reinos celestiales, has de pasar primero por el inframundo. Y eso lo dice San Juan de la Cruz. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan enganchados en algún pliego del inframundo que está en conexión con sus problemas personales, familiares, genealógicos, traumas y patrones complejos de conducta no resueltos. Conocido casos que en estos momentos están muertos. Y en algún caso clarísimo fue la cuestión de lo que se llama el ego. El ego. Es decir, si tú vas a entrar en un mundo de ese tipo y lo que haces es inflar tu ego va a acabar contigo tarde o temprano. Bien a través de un internamiento en el psiquiátrico o entrando en algún momento determinado en un impasse total que te va a costar la vida. Por eso yo quiero ser realista. Es decir, cuidado, como dice un dicho zen, el largo de la sombra de los árboles depende de la claridad de la luna. Hay mucha sombra, pero también tienes mucha oportunidad de luz. Y es lo que nosotros decimos, el obstáculo es la palanca. Hay gente que viene con unos obstáculos como Barcelona, de grandes. Y hay gente que son como Badalona. Y hay gente que son, qué sé yo, como esta librería. Es que depende. Pero lo que tú has traído es lo que tienes que resolver. Si no entiendes la vida así, es muy posible que pierdas la partida o tal vez eso es lo que tengas que vivir. Yo creo que con esto es suficiente, ¿vale? Bueno, pues ya está.